A ver, si digo la palabra samurái, seguro que a todos se nos viene a la cabeza la misma imagen, ¿no? La de un guerrero movido por el honor, con una lealtad a prueba de todo y, por supuesto, una maestría increíble con la espada. Es una imagen súper potente, claro, forjada por el cine, la literatura, pero ¿y si esa imagen tan icónica no fuera toda la verdad? Pues vamos a meternos de lleno en esto. Esa idea tan romántica del honor, la espada y la lealtad choca de frente con una realidad histórica, bueno, bastante más pragmática. El honor, en realidad, era un mecanismo de control. La espada, un símbolo de poder. Y la lealtad, pues a menudo no era más que obediencia absoluta y ciega a un señor feudal. Y es que esta frase es la clave de todo el análisis que vamos a hacer hoy. Lo resume a la perfección, porque vamos a hacer justo eso, desmontar un poco el mito para descubrir una historia que, sí, es más incómoda, pero creedme, es infinitamente más fascinante. Venga, empecemos por el principio, por lo más básico. ¿Qué era un samurái en realidad? Vamos a dejar un momento de lado a las películas y a ver cuál era su función de verdad en la sociedad japonesa de la época. A ver, lo crucial es esto. Los samuráis no eran una especie de caballeros andantes que iban por ahí buscando justicia, para nada. Eran una clase militar profesional, eran, digamos, los empleados de un señor feudal. Su trabajo principal no era defender ideales abstractos, sino mantener el orden para su jefe. Y eso, claro, casi siempre significaba usar la fuerza. Eran, en esencia, los ejecutores de un sistema de poder. Y ahora hablemos del famoso código del samurái, el Bushido. Es probablemente el pilar más grande de todo este mito, pero su historia real es muy diferente a como nos la suelen contar. El Bushido, que significa el camino del guerrero, suena, pues eso, a algo muy antiguo y honorable. Pero ojo, el concepto que conocemos hoy en día se idealizó y se puso por escrito mucho después de que los samuráis dejaran de luchar en grandes batallas. Se codificó durante una larguísima época de paz, mirando al pasado con nostalgia, sí, pero también con un objetivo muy concreto. Entonces, ¿para qué servía realmente este código? Pues en la práctica era una herramienta política de primera. Su función número uno era asegurar la obediencia ciega al señor, justificar su poder absoluto y, sobre todo, mantener una estructura social súper rígida y controlada. El honor era, en el fondo, la excusa perfecta para exigir sumisión. Y esto nos lleva a uno de los actos más dramáticos que asociamos con ellos, el seppuku, el suicidio ritual. Lejos de ser siempre una elección personal para evitar la deshonra, muchísimas veces era una sentencia de muerte impuesta. Era la forma que tenía un señor de quitarse de en medio a un subordinado molesto, o de demostrar su poder, pero todo envuelto en ese halo de honor. Una herramienta política letal, vamos. Venga, pasamos a otro punto clave. Un cambio brutal en la sociedad japonesa transformó por completo a esta clase de guerreros. Porque a ver, ¿qué le pasa a un guerrero cuando le quitas la guerra? Esta cronología lo deja clarísimo. Durante el caótico periodo de los reinos combatientes, los samuráis eran lo que imaginamos, guerreros, luchadores. Pero con la llegada del shogunato Tokugawa, Japón entró en un periodo de paz que duró siglos y su papel cambió de la noche a la mañana. Y ya, finalmente, con la modernización de la era Meiji, llegó su fin oficial como clase social. Fijaos bien en esta tabla, porque el contraste es que es brutal. El samurái pasó del campo de batalla a la oficina. La espada, que antes era una herramienta de trabajo diaria, se convirtió un poco más que un adorno, un símbolo de estatus. Y las habilidades que se valoraban ya no eran las de combate, sino saber leer, escribir y, sobre todo, llevar las cuentas. Así que esa era la nueva realidad. El samurái era un burócrata con permiso para llevar espada. Su día a día era gestionar las tierras de su señor, recaudar impuestos, aplicar castigos. El Japón de la era Tokugawa era estable y pacífico, sí, pero también era increíblemente rígido, y los samuráis eran precisamente los que se encargaban de mantener esa rigidez. Y claro, esta paz tan larga tuvo unas consecuencias tremendas. Sumió a toda la clase samurái en una crisis de identidad gigantesca. ¿Para qué sirve una clase guerrera si no hay guerras? Esto provocó una pérdida total de propósito, que aumentara el número de ronin, que eran samuráis sin señor, y un malestar general dentro de ese mismo sistema que ellos tenían que defender. Y este es el meollo de la cuestión. La paz, qué paradoja, ¿verdad?, fue la sentencia de muerte para el samurái como guerrero. Sin un campo de batalla, su existencia perdió todo su sentido original, lo que, inevitablemente, los llevó a la decadencia y, al final, a su desaparición. Pero, aunque la clase samurái como tal desapareció, su influencia no se borró del mapa, ni mucho menos. Vamos a ver ahora cómo esa mentalidad ha conseguido sobrevivir hasta hoy. La forma de pensar que se fue forjando durante siglos de dominio samurái dejó una huella imborrable en la cultura japonesa.
Valores como una disciplina férrea, un respeto casi sagrado por la jerarquía y esa idea de que el individuo debe sacrificarse por el bien del grupo, todo eso tiene sus raíces en la era feudal y todavía se puede ver claramente en la sociedad japonesa actual. Y con esto llegamos a la gran conclusión. El samurái, una vez le quitamos toda la armadura del mito, no era un héroe de leyenda, era una herramienta, una pieza fundamental para mantener un orden social y político muy concreto. Y aquí lo dejamos. La pregunta que queda flotando en el aire es importante. Si entendemos que el pilar de su historia feudal no era el honor romántico, sino el control pragmático, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver Japón? Tanto su pasado como su presente. Es una perspectiva completamente nueva.